Uno de los grandes y graves problemas que tenemos en nuestro país es bajar el gasto público. Ahora, de acuerdo a este escenario o a esta realidad, ¿se puede? ¿Es esta la manera? ¿Es este el camino? ¿Cómo estamos parados en nuestro país con relación a nuestros vecinos, a los países sudamericanos? Y por otra parte, un tema que viene pendiente y cada vez que estamos con un economista le hacemos la misma pregunta, es ¿por qué no hacer una profunda reforma fiscal en nuestro país tantas veces prometida? Aldo Abraham, gracias por haber venido. Un gusto estar acá. Aldo, ¿se puede bajar el déficit de acuerdo a este escenario? Lo primero que hay que entender es que acá el problema no es el déficit fiscal, ¿no? Sino es además una consecuencia del verdadero problema, que es nuestra perseverancia en gastar como sociedad en el Estado más de lo que tenemos. De hecho, si vos mirás las últimas 8 décadas, identificás cada una de las crisis económicas que hemos tenido, todas ellas fueron debido a gobiernos que o heredaron o generaron un enorme gasto público que no se podía pagar y que no lo resolvieron y por lo tanto terminaron quebrando, ¿no? Y quebrar es justamente una crisis, o sea que con la peor de los costos terminamos resolviendo las cosas en vez de ordenadamente y con el menor costo social, de la peor forma con el mayor costo social posible. Imagínate vos lo que fue en el 2002, más del 50% de la gente estuvo en la pobreza en la Argentina, ¿no? Una barbaridad. Terrible. Eso habla de la irresponsabilidad no solamente de nuestra dirigencia política, ¿no? También nuestra, de los ciudadanos, porque nosotros primero los votamos para que lleguen al gobierno y después votamos en general gente que nos promete que va a gastar, ¿no? Y que va a gastar un montonazo, como no entendiendo que no puede ser que sea distinto el esfuerzo y el manejo y el sacrificio que hacemos al manejar las finanzas de nuestra familia a la que se hace para manejar un gobierno. De hecho, nosotros hacemos sacrificios en el manejo de las finanzas de nuestra familia. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, tratemos de ver, de no pasar por malos momentos, entonces si uno es austero y maneja bien sus finanzas, no tenemos menos probabilidades de que nuestra familia pase por un mal momento. Ahora, resulta que votamos gobiernos que nos llevan a crisis que hacen que todo ese esfuerzo que hicimos para no pasar un mal momento se vaya por el drenaje, porque pasamos un mal momento por el tema de la crisis, ¿no? Y a partir de ahí es que tenemos que empezar a aprender los argentinos a reclamarle a nuestra dirigencia política que maneje las finanzas del Estado como manejamos nosotros la de nuestro hogar, claramente que gasten lo que tienen, no gasten en exceso, y a partir y además dejarnos de aplaudir cada vez que un político hoy nos dice no al ajuste. Deberíamos llorar, porque cada vez que un político nos dice no al ajuste, eso quiere decir que alguien lo va a pagar y levantemos todos nosotros la mano. O sea, el ajuste lo vamos a hacer nosotros y nuestra familia. Y nuestras familias, ya sea porque nos van a subir los impuestos o, suponete si no nos suben los impuestos, si el gobierno se endeuda, nos va a estar sacando, lamentablemente, el crédito al sector privado productivo y a los consumidores que nosotros necesitamos para poder vivir mejor y producir. De algún lado salen esos recursos, nos los sacan a nosotros, ¿sí? Nos los sacan al sector privado productivo, que es el que produce la riqueza con la cual se pagan los sueldos del sector privado productivo y los del Estado. O sea, es un absurdo, ¿sí? O sea, cada vez tenemos un Estado más grande que por exprimir un sector productivo cada vez más, termina siendo cada vez más chiquitito, ¿no? Y por eso es este desbalance en el cual hoy ya somos 8 millones de personas del sector privado productivo que pagan 21 millones de cheques que salen del Estado. O sea, un disparate, no pasa en ningún lado del mundo. Vos preguntabas qué otros países... 8 millones, disculpa Aldo, 8 millones, 21 millones de cheques. 21 millones. Es contundente esto. Es contundente y es lo que es, son cifras reales. Con lo cual, y hoy, si bien hasta antes de este gobierno éramos el segundo país del mundo con mayor estado en términos de la producción de riqueza, hoy somos el país más grande de la región, digamos, el país con mayor gasto público en términos de sus riquezas de la región, porque pasamos al que era el primero, que es Brasil, ¿sí? O sea que eso nos da una medida del disparate que estamos cometiendo, ¿no? Es como pretender que nuestros empresarios y nuestros trabajadores del sector productivo corran una carrera en el mundo tirando de una carreta con un enorme monstruo inútil atrás
que es nuestro Estado. Y eso, lamentablemente, es imposible, ¿no? Con lo más que le vamos a poder pedir a esta pobre gente es que ande despacito esa carreta, ¿sí? Que ande a los tumbos también esa carreta, pero difícilmente le podamos pedir que corra, ¿no? Ahora, vos sabés, Aldo, con esto que estabas comentando, me generó un disparador. ¿Por qué no vemos el Estado como propio? Somos nosotros el Estado. Y vemos el Estado como algo que no nos corresponde. Y me parece que ahí nace este problema también desde lo social, esto, ¿no? Que estás comentando, ¿no? Vemos el Estado como ajeno, ¿no? El Estado es nuestro, somos nosotros del Estado. Somos los que pagamos las cuentas, por lo menos, Seguro. y los que deberíamos recibir algo de ese Estado, ¿no? Yo creo que ahí también tenemos un pequeño problema, o gran problema, quizás el principal problema, no sea tanto económico como de inmadurez cívica, ¿no? Los argentinos no nos hacemos cargo de lo que es común, ¿no? No participamos cívicamente. Pensamos que con votar un líder iluminado que llegue a presidente está todo resuelto. O sea, ese es el único acto cívico que tengo que hacer, ver de más o menos elegir el tipo que va a comandar ese Estado y a partir de ahí es todo responsabilidad de él y a mí no me importa más nada y hago mi vida. Y la verdad es que por hacer eso nos va como nos va, ¿no? Cada tanto entramos en una quiebra, en una crisis como nación. Y deberíamos cambiar, deberíamos asumir efectivamente el Estado y la política como propiedad. No, eso no quiere decir hacer política partidaria, no todos tenemos la vocación para hacerlo. Yo, por ejemplo, no me considero con vocación de política partidaria, pero hago políticas de ideas desde mi fundación Libertad y Progreso, trato de informar a la gente, de formar ciudadanos, hablando en los medios y a través de las redes. Bueno, ese es nuestro trabajo, proponer políticas públicas, ¿no? Esa es mi forma de participar. Cada uno de nosotros debería estar buscando su forma de participar para que estas cosas cambien. Pero una de las cosas que, volviendo al tema del Estado, tenemos que reclamar es nosotros durante décadas, por no hacer esto que vos decías, considerar como propio el Estado, hemos dejado que los políticos hagan un Estado, construyan un Estado que les sirve a la política y se sirve de los ciudadanos. Por eso es que nosotros no sentimos que el Estado no sea útil a nosotros. Por eso es que nosotros sentimos que el Estado nos agobia sacándonos el crédito, exprimiéndonos como naranja. Hemos sacado esto lo pueden anotar, una calculadora de impuestos. Se llama calculadora de impuestos, entran en internet, calculadora-de-impuestos.com.ar, ¿no? Y ahí pueden ver cuántos días del mes y cuántos del año trabaja cada uno de nosotros para el Estado. O sea, el tipo que no paga impuestos a las ganancias, pero está en blanco, o sea, tiene un sueldo que no paga impuestos a las ganancias y está en blanco, trabaja alrededor de la mitad del mes para el Estado. Y a uno le llama la atención que no llegue a fin de mes. Es un milagro que llegue a fin de mes así. Claro. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, a partir de entender esto y a partir de entender que tampoco está esa prédica de ciertos sectores de la izquierda, y bueno, entonces saquemos los impuestos a la gente y se la pongamos a las empresas. La Argentina está en el puesto 21 entre 190 países, entre los que más exprimen a sus empresas con impuestos. Y nosotros que estamos esperando que lluevan inversiones, hay 178 países en el mundo que les dicen a argentinos y a extranjeros, miren muchachos, vengan acá que los vamos a tratar mejor. Acá vendrán a comer asado, a hacer turismo y después se van. Pero olvídense que van a crear empleo y riqueza en nuestro país los inversores, porque no conviene, ¿no? Entonces, lo que tenemos que empezar a pedirle es que hagan una reforma del Estado a los políticos para que nos sirva a nosotros, a los ciudadanos, y lo podamos pagar. A partir de ahí está el otro tema, ¿no? Porque uno escucha a mucha gente en los medios a favor de la reforma del Estado y en contra de la reforma del Estado, dice no, porque lo que hay que hacer es echar 1 millón de personas entonces a la calle. Todos disparates. Entiendo a la gente que está en contra de la reforma del Estado que asuste a la gente con este disparate, porque lo entiendo. Lo que no entiendo es a los que se supone que están a favor de la reforma del Estado que digan semejante disparate, porque claramente demuestran que no han estudiado el tema a fondo, ¿sí? No es para nada necesario despedir y echar a la calle que no tengan ingresos 1 millón de personas. Siempre se apela a eso. Sí, obviamente, por eso lo digo, porque ya es, estoy cansado de escuchar esos disparates. Nosotros tenemos en nuestra página, pueden leer el detalle, pero se puede hacer una reforma del Estado con un costo social mínimo, ¿no? En vez de terminar haciéndolo como lo vamos a terminar haciendo igual, si no hacemos algo, con una crisis, o sea, con el costo social máximo. Y voy a dar un solo ejemplo, porque hay obviamente muchos sectores del Estado en los que hay que trabajar,
Pero, por ejemplo, el Estado Nacional, ¿no? Hay que hacer una reforma de la administración pública. No es cierto que sea un ahorro pequeño el bajar de 21 ministerios a 8, ¿sí? Es cierto que cuando hagamos eso y eliminemos gran parte de las 3.000 reparticiones que absurdamente se han creado en el Estado Nacional, va a haber gente que antes tenían un rol o un trabajo que no le era útil a la sociedad, que se va a quedar sin un puesto. También es cierto que va a haber gente que tenía como función poner un sellito que nos complicaba la vida al resto de los ciudadanos, simplemente para justificar que tiene un puesto, que no van a tener un cargo. Y esa gente la pones en situación de disponibilidad, eso lo dice la ley de empleo, les pagás durante un año, incluso podés ampliarlo a 2 años, pagarles el sueldo. Durante ese tiempo lo podés capacitar a esa persona, podés subsidiar al sector privado para que tome esta persona y se pase al sector privado productivo. Podés ofrecer también otras cosas que ya son más comunes, ¿no?, que este plan, que son, por ejemplo, retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas. Todo eso vamos a decir, pero eso todo necesita plata. Sí, sí. Tuvimos acceso a un montón de crédito voluntario durante los 2 últimos años y nos lo gastamos para mantener las cosas igual. Ahora tenemos un montón de crédito de vuelta, ya no voluntario, porque no nos quiere prestar nadie, de organismos internacionales. ¿Por qué no usamos esos créditos de organismos internacionales? En vez de para mantener las cosas como están, para resolver los problemas. Por lo menos dentro de 2 años diremos, bueno, tenemos una deuda, pero también tenemos el problema resuelto. No como estamos diciendo, tenemos una deuda enorme y los mismos problemas. Seguramente. Aldo, ahora muchas gracias. ¿No? Quedaron unos temas ahí, pero creo que fue oportuno pararnos en lo que es el Estado, ¿no? Y esto que detallabas puntualmente. Gracias, Aldo. Gracias a vos. Pausa.